Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos de nuevo en una nueva clase. En esta clase vamos a ir avanzando un poquito más en contenido en cuanto a el curso de gestoría y vamos a iniciar con el trámite de transferencia. El trabajo práctico que tenían para responder sobre inscripción inicial lo vamos a ver el día de mañana porque todavía hay algunos alumnos que no lo llegaron a completar, se entiende por cuestión de trabajo, tiempo, eh, que puedan demorarse un poquito más, así que por eso quedó abierto el trabajo práctico para aquellos que les falte completarlo lo puedan hacer. Y mañana vamos a ir haciendo ya la resolución de lo que es inscripciones iniciales y vamos a ir avanzando sobre transferencia de dominio, apuntando a que el día 17, si no tengo mal el calendario, ya tenemos el segundo parcial. ¿Qué contenidos va a tener el segundo parcial de gestoría 1? Todo lo que es inscripción inicial y hasta donde lleguemos de ver sobre transferencia de dominio. A medida que vayan avanzando las clases, se va a ir complejizando un poco el... A ver, acá tengo el calendario. No les quiero mentir, estamos el 6 de agosto y ya le digo cuál es la fecha del próximo parcial para que ya todos la tengan presente. Les decía que van a estar los temas de inscripciones iniciales, todos los tipos de inscripciones iniciales que hemos visto y lo que lleguemos a ver sobre transferencia. El día 14 de agosto es la clase número 19 y sería el segundo parcial, que tiene como recuperatorio el día 20 de agosto. Y el día 21 tenemos el examen de aptitud. ¿Qué es este examen de aptitud? Es todo lo que se vio en el primer parcial con todo lo que se vio en el segundo parcial. ¿Sí? Después tenemos la próxima clase el 27 de agosto para consultas y el 28 de agosto es el recuperatorio general. Aquellos que por ahí no aprobaron en primera instancia ni el recuperatorio de lo que es el primer parcial y de lo que sea el segundo parcial, el día 28 de agosto tienen el recuperatorio general. En ese día se van a recuperar todos los parciales, ¿sí? Tanto el primero como el segundo. En este primer parcial, bueno, entonces habíamos visto, tomamos todos los contenidos iniciales con respecto a la materia. En este segundo parcial ya lo vamos adentrando a los trámites, se va a tomar lo que es inscripción inicial puramente completo y lo que lleguemos a ver de transferencia. En el examen de aptitud, que es el día 21 de agosto, va a estar en cuenta, vamos a tener en cuenta los contenidos que hayamos visto, tanto en el primer parcial como en el segundo. ¿Qué quiere decir? Que los contenidos del examen de aptitud para poder aprobar esta primera parte de gestoría 1 van a ser todos los contenidos que venimos viendo desde la primera clase. ¿Sí? ¿A qué va esta aclaración? Que el 3 de septiembre ya iniciamos con la primera clase de lo que es gestoría 2, la segunda parte de este curso. En gestoría 2 vamos a seguir viendo más trámites, más con respecto a 02, 04, 03. Vamos a ver las otras trámites que se van a ir acomplejizando un poco. Ahora, si bien el primer parcial de la segunda parte de gestoría va a tener los contenidos que hemos visto hasta ese momento, el segundo parcial igual como en el primero, pero el examen de aptitud, el segundo examen de aptitud, que es la finalización del curso, vamos a tener todos los contenidos. Los vistos en gestoría 1 más los temas vistos en gestoría 2. ¿Sí? Les quería aclarar esto más que nada porque por ahí he tenido en otras oportunidades que piensan que como está dividido en dos bloques, gestoría 1 y gestoría 2, lo que se toma en gestoría 1 ya en gestoría 2 no lo vemos. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros en gestoría 2 tenemos un trámite que son inscripciones de prenda. Dentro de lo que son los contratos de prenda, no tenemos solamente las inscripciones, sino tenemos inscripciones, cancelación, endoso, modificación.
diferentes tipos de trámites que hacen al contrato de prenda. Pero este contrato de prenda por sí solo no puede funcionar, no se puede inscribir si antes no se hizo una transferencia o si antes no se hizo una inscripción inicial, ¿sí? Al igual, por ejemplo, que un trámite que nosotros podamos peticionar con solicitud tipo 04, el cambio de radicación. El cambio de radicación, sí, lo puede solicitar el titular, por sí solo, es solamente el 04, siempre y cuando quien lo peticione fuera el titular. Pero si quien lo peticione es el adquirente, tenemos una transferencia con cambio de radicación, que es lo que se llama transferencia con pedido de legajo. Entonces, sí o sí, los dos módulos, que es tanto gestoría 1 como gestoría 2, tienen que estar unificados, ¿sí? Tanto los criterios como los conocimientos tienen que estar unificados. Por esto es que este examen de aptitud que ustedes van a tener el día 22 de agosto, el primer examen de aptitud, va a tener todos los contenidos vistos hasta el momento, ¿sí? Hasta el momento del examen. Y lo que sea el examen de aptitud número 2, que corresponde a la finalización del curso de gestoría, va a rendirse todos los contenidos vistos, ¿sí? En todo el curso. Esto se los quería aclarar porque estamos cerca, el día 14 de agosto va a ser el segundo parcial. Entonces ya se lo quería aclarar desde ahora. Para que después no tengamos inconveniente, igualmente yo estoy segura que no lo vamos a tener, pero sí se lo quería aclarar porque en otro momento no lo había hecho. Entonces, vamos a compartir la pantalla para comenzar con este tema nuevo. Bueno, acá ustedes van a ver el cronograma como lo tenemos, lo que es la parte de gestoría 1 y gestoría 2, que es lo que estábamos charlando recién. Y ahora vamos a ir al digesto. Nosotros, en lo que es título 2, capítulo 1, ya estuvimos incursionando que es lo que es inscripción inicial. Vuelvo a aclarar, el trabajo práctico lo vamos a corregir entre todos, o lo voy a hacer el video para que todos lo puedan ver punto por punto. Más que nada para poder esperar a aquellos compañeros que por algún motivo en particular me lo han hecho saber personalmente o por WhatsApp, no lo han podido completar, entonces vamos a esperarlos a ellos y el día de mañana haremos la corrección y el cierre de lo que es inscripciones iniciales y ya vamos a ir avanzando hoy en lo que es la parte de transparencia, que es el título 2, capítulo 2. En esta parte vamos a ir viendo el trámite más común en todos los registros seccionales de lo que es Dirección Nacional, es el trámite que más se conoce. Cuando yo les hice estas preguntas en la primera parte del curso, que conocían con respecto a lo que es gestoría, la gran mayoría, por no decir todos, me respondieron el trámite de transferencia. Entonces, es un trámite que ya es palpable por todos, sabemos que lo que cambia es la titularidad, sabemos que lo que es la solicitud tipo que se utiliza es el 08. Lo que vamos a ir viendo de a poquito es los diferentes tipos de transferencia que hay, ¿sí? Tenemos la transferencia convencional, la linda, la bonita, la que muy pocas veces como gestores no van a llegar, que las que no tienen ningún tipo de inconveniente, ese tipo de trámites de transferencia, por ahí son los que a nosotros los gestores o mandatarios menos nos llegan, porque inclusive hasta ustedes en sus vivencias personales lo han podido ver, que son los trámites que hacen la misma persona presentándose al registro. Porque es un trámite sencillo, no es mucho más complejo que una inscripción inicial, pero es un trámite mucho más conocido. Las inscripciones iniciales generalmente cuando queremos comprar un vehículo o cualquier persona que conozcamos haya adquirido una unidad de 0 kilómetros, generalmente es la agencia la que se encarga de todo este tipo de documentación. Al momento de retirar el auto ya tiene las placas colocadas, ya el asesor entrega la documentación. No es un trámite que se hace comúnmente. Ahora la transferencia sí. No es mucho más complejo que la inscripción inicial, pero sí es un trámite que comúnmente se conoce mucho más. Esto que le decía, ya cualquier persona que vos le preguntes con qué haces una transferencia te va a decir un 08. Pero vamos a ir viendo de a poco la diferencia en cuanto a los trámites
y por qué es la transferencia, qué es el 08, y vamos a ir viéndolo un poquito más desde la parte jurídica. La transferencia es un acto jurídico, ¿sí? Realizado con el objetivo de transmitir el dominio de un automotor o de una moto de un titular a otro, ¿sí? Cambiar la titularidad, transfiriendo también los derechos reales sobre el bien registrado. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando se efectúa la transferencia, cuando el registro toma razón de la transferencia, inmediatamente uno de los titulares deja de serlo y en ese mismo acto otro titular adquiere los derechos sobre ese bien, ¿sí? Nunca la transferencia va a quedar sin un titular. Y acá vamos a ir un poquito viendo los mitos que hay con respecto a los trámites registrales. Generalmente la gente piensa que un titular registrado al hacer la denuncia de venta ya deja de ser titular registrado. Y esto no es así, ¿sí? La denuncia de venta también es un trámite muy reconocido dentro de lo que es el ámbito registral, que es cuando la persona denuncia que ya no tiene más el vehículo y que el poseedor ahora es otra persona física o jurídica. Pero esto no quita que tenga derechos sobre el vehículo, no quita de que todavía sea el titular registral. Va a dejar de serlo en el momento en que la transferencia se tome razón en el registro. ¿Qué quiere decir? Que el denunciado en esta denuncia de venta u otra persona ajena presente la documentación correcta en el registro y se procese el trámite de transferencia. Recién en ese momento va a dejar de ser titular registrado, ¿sí? El automotor nunca queda sin titulares. Sí puede denunciar, que es justamente el beneficio que tiene la denuncia de venta, puede denunciar que ya no es poseedor de la cosa, pero eso no quiere decir que deja de ser titular, ¿sí? La transmisión de un dominio del automotor se materializa a través de un acto jurídico abstracto que es el contrato de transferencia, reflejado en la solicitud tipo 08, donde se transmite o se transfiere el dominio ya constituido por la inscripción inicial. ¿Qué quiere decir esto? De que un automotor se transfiere cuando anteriormente tuvo una inscripción inicial, ¿sí? Esta inscripción inicial es lo que habíamos estado charlando anteriormente, es lo que se le denomina el nacimiento del vehículo. Una vez que ya está registrado, que ya tiene un dominio, este número de motor, este número de chasis, está relacionado con un vehículo, con marca, modelo, tipo, año. Recién ahí, cuando ya se generó su legajo B, se generó su legajo A partir de ese momento se puede transferir un vehículo. Su carácter constitutivo surge del artículo número 1 de la ley 6.582 del año 58, que es lo que también vimos en una de las primeras clases. La transmisión de dominio de los automotores solo producirá efecto entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automóvil. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que yo tenga un 08 contrato cerrado, que es un contrato cerrado cuando ya está la firma del vendedor y ya está la firma del comprador, ¿sí? Esto no me significa a mí que soy titular, significa que yo tengo derechos sobre ese vehículo porque yo ya tengo el contrato cerrado en mi poder a mi favor. Eso a mí me instrumenta derechos. Pero la transmisión del vehículo se va a realizar una vez que este contrato de transferencia, que este 08 que a mí me pidió derechos, ingrese al registro y se tome razón. En el caso de la transferencia, el registro asume un doble rol. El registral, que importa una función jurídica para la transmisión del derecho de dominio del automotor, y el fiscal, mediante el cual se constituye como un órgano recaudador, sobre todo en cumplimiento de los convenios de complementación de servicios firmados con la Dirección General de Renta, ya sea por percepción directa o el contralor del pago de los tributos y recaudos fiscales de orden nacional, provincial o municipal. ¿Y en esto qué quiero decir? De que una vez que se ingresa el trámite de transferencia, el registro ya va a actuar como un ente recaudador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a ingresar un trámite de transferencia, se abona un impuesto del sello, que eso viene de Dirección General de Renta, que es de la provincia.
Yo no tengo que ingresar el trámite de transferencia en el registro e ir a pagar a la DGR el impuesto del sello, ir a pagar el certificado de transferencia a la municipalidad. Si tengo infracciones, ir eh, a cada tribunal de faltas a regularizar las infracciones que tenga. No, no se hace por separado, sino que el registro tiene las facultades para poder cobrar todos los aranceles que correspondan, ya sea arancel a nivel nacional, el arancel del impuesto al sello, el arancel municipal, que es lo tributario, el arancel con respecto a las infracciones, lo puede cobrar todo el mismo registro en el mismo acto cuando yo voy a hacer el trámite de transferencia, y como ente recaudador, el registro después tendrá que hacer la diferente redistribución del dinero a cada uno que le corresponda. ¿Sí? Por eso hablamos de que el registro va a asumir un doble rol. Uno es registral, no solamente me va a cobrar a mí la transferencia y los aranceles dispuestos por la Dirección Nacional, sino que también va a tener un rol fiscal, ¿sí? Donde cuando retire la documentación a mí me van a cobrar, por ejemplo, las patentes que adeuda. O si tiene infracciones, puedo abonar las infracciones al momento de retirar la documentación. Y al momento del ingreso del trámite también me van a cobrar el impuesto al sello. Por eso se lo llama también el registro seccional como ente recaudador y como el rol eh, fiscal que tiene. Es necesario para la inscripción de la solicitud tipo 08 o contrato de transferencia que tiene carácter de declaración jurada en cuanto a los datos o manifestaciones de las partes que asientan la misma. Y esto es lo que nosotros venimos hablando desde el principio. Todas las solicitudes tipo tienen el carácter de declaración jurada. Si mi cliente me dice que es soltero, yo en la solicitud tipo voy a declarar que es soltero. Él es el que firma, ¿sí? Y asiente que todos los datos volcados en esta solicitud son ciertos. Y esto es muy importante, por eso hago tanto hincapié en tenerlo en cuenta, porque después puede llegar a tener algunos problemas en la falsedad de alguna declaración jurada que ya sabemos que está penalizada. Este trámite de transferencia se puede peticionar en el registro seccional de actual radicación del automotor o en el registro seccional de futura radicación del automotor, conforme al domicilio del comprador de transferencia o su guarda habitual acreditada. En este caso debe presentarse excluyentemente el título del automotor y la cédula. Y eso ya lo vamos a ir viendo más específicamente cuando nos llegue este trámite. Entonces, ¿qué es lo que a mí me dice el título 2, capítulo 2 y sección primera? La solicitud tipo contrato de transferencia es el 08. Eso lo tenemos súper claro. Con los dos elementos que vienen en original y duplicado. Es de uso obligatorio para todos los trámites de transferencia, transmisión, cesión por cualquier título del dominio de los automotores. Y acá vale una aclaración. Nosotros hoy en día nos estamos manejando con la solicitud tipo 08, formato papel, original y duplicado. También convive el 08 digital, que es cuando el trámite se realiza netamente por el sistema de trámites electrónicos, el CITE, que es la página de Dirección Nacional. Pero también nos podemos encontrar con 08 formatos viejos que la solicitud tipo venía por triplicado, ¿sí? Venía en original, duplicado y triplicado. En esos casos, cuando viene por triplicado, se debe acompañar con una declaración jurada. ¿Por qué? Porque en el formato viejo había ciertos datos que no estaban contemplados en la solicitud. Entre ellos, el número de CUIL, ¿sí? Actividad profesional u oficio. Habían ciertos, el correo electrónico, había ciertos campos que no estaban. Entonces, para poder ingresarlos, sirven igual. Los contratos de transferencia no pierden validez por más que pasen los 90 días hábiles de la firma. ¿Sí? Se sigue utilizando el mismo 08. Pero si en algún momento nos encontramos con alguno de los formatos viejitos, que donde tenían el original, el duplicado y el triplicado, tenemos que saber que se acompañará una actualización de datos. Es una declaración jurada de los datos del adquirente, ¿sí? Para poder completar esta solicitud tipo 08 que tenemos en vigencia hoy en día, en donde están todos los datos en la misma solicitud, ¿sí?
que es muy parecida, por no decir exactamente igual, porque el formato es diferente, al 08 digital. Los datos que se vuelcan en esta declaración jurada son los mismos. Para todos los casos en que la transmisión del dominio se encontrara formalizada en instrumento público o haya sido dispuesta por una orden judicial o administrativa, la solicitud tipo 08 se utilizará obligatoriamente como minuta de inscripción suscripta por el escribano actuante o por la autoridad judicial o administrativa o la persona autorizada por estos a suscribir las minutas o diligenciar el trámite, tal como lo prevé título 1, capítulo 1, sección tercera, y acá ya lo estamos yendo al capítulo anterior. ¿Qué es lo que quiere decir en este artículo? Nosotros tenemos trámites de transferencia, por ejemplo, uno de los trámites de transferencia que vamos a ver es por artículo 39, que son remates subastas. ¿Qué automotores tenemos nosotros en las transferencias de artículos, las transferencias por artículos 39? Son aquellos automotores donde tuvieron una inscripción inicial o donde tuvieron una transferencia que estaba condicionado con un contrato de prenda, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ese vehículo quedó inscrito con un gravamen, que es el contrato de prenda. Cuando el adquirente o el deudor, que así se lo considera en el contrato de prenda, no abona las cuotas, como lo tiene pactado en su contrato, el acreedor prendario tiene las facultades para poder mandar a secuestrar ese vehículo, ¿sí? Para recuperar la unidad que dejó en garantía, que es el auto, y su posterior remate, ¿sí? En estos casos está estipulado por la ley de contratos de prenda con registro. ¿Qué es lo que tiene que hacer el acreedor prendario? Y esto ya lo vamos a ver también cuando veamos transferencias por artículos 39. En esos casos hará un remate o una subasta, ¿sí? Y se va a emitir un certificado de subasta. Este certificado de subasta es el prioritario en el trámite. Entonces, el 08 revestirá un carácter de minuta. ¿Qué es que reviste el carácter de minuta? Que no se está peticionando el trámite con la solicitud tipo, sino que la solicitud tipo está acompañando a una orden superior, que sería en este caso el acta de subasta o remate. En los casos, por ejemplo, tenemos también otro tipo de transferencias que es por sucesión, cuando el titular registral fallece, o el cónyuge o el condómino, alguna de las personas que son la parte que vende. En esos casos, por ejemplo, hay que hacer una sucesión. Cuando hay una sucesión, nosotros vamos a tener un oficio judicial. ¿Qué es el oficio? Es aquel elemento por el cual el juez va a determinar que este vehículo que estaba a nombre de una persona fallecida se tiene que inscribir a favor de otra. Entonces, el 08 revestirá el carácter de minuta por el mismo motivo, porque con esta solicitud tipo no estoy peticionando un trámite, sino que estoy acatando la orden de un juez, ¿sí? Si el juez ordena esta inscripción, el 08 revestirá el carácter de minuta. Por eso está hablando en este segundo artículo que será suscrita por ante escrito en el cambio o por la autoridad judicial o administrativa o la persona autorizada a diligenciar las minutas, y aquella persona que esté diligenciada para hacer el trámite. En estos casos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una transferencia por juicio sucesorio, vamos a tener un oficio judicial que el juez va a determinar quién puede diligenciar ese oficio, ¿sí? Que generalmente ponen al abogado, ¿sí? Que llevó adelante esta causa de sucesión. Este abogado puede sustituir su facultad, ¿sí? ¿Cómo sustituye las facultades? Dando el poder para que pueda diligenciar ese trámite un mero presentante, un gestor, un mandatario, ¿sí? Artículo 3. El uso de la solicitud tipo 08 se ajustará a las inscripciones que surjan de su texto, las que se disponen en el título 1, capítulo 1, sección segunda, y las que especialmente se establezcan en este capítulo. ¿Qué quiere decir? El uso de la solicitud tipo se utilizará siempre que haya una transferencia, cualquiera sea el tipo. Ya vamos a ir viendo uno por uno las clases de transferencia que hay. Que si bien es uno de los trámites más conocidos, como les decía, es uno de los trámites que más variantes tiene. Recuerden que nosotros en inscripciones iniciales vimos puntualmente territorio insular, por discapacidad,
con condicionamiento de prenda, particulares. En lo que es la transferencia es como que es mucho más abarcativo las formas de presentación, ¿sí? En el artículo 4 habla del condominio, que esto me parece que en algún momento ya lo habíamos charlado. De existir condominio en la compra o en la venta, se procederá de acuerdo a lo establecido en el título 1, capítulo 1, sección 2, artículo 3. ¿Qué es lo que dice en este lugar? Que cuando hay condóminos, ¿sí?, solamente una de las partes puede firmar o puede firmar las dos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un vehículo a mi nombre en un 50%, quiere decir que existe un condominio, porque para poder hacerse la transferencia, para poder hacerse una inscripción, tiene que estar el 100%. Cuando se llega a la hora de la venta o de la transferencia, yo puedo transferir solamente el 50% que quiero vender. No necesariamente tiene que estar el 100% para poder transferirse. Puede ser que nosotros seamos dos titulares y yo mi 50% se lo quiera vender a un tercero, ¿sí? Yo puedo transferir solamente este 50% y este adquirente será, una vez inscrita la transferencia, condómino del otro titular. No sé si por ahí se entiende, porque así hacerlo con video por ahí es medio complicado. Pero en el 08 nosotros tenemos, si lo vieron en los anexos especiales, la solicitud de tipo, en la misma solicitud tenemos el campo en el margen izquierdo para un titular y en el margen derecho para el otro titular. O sea que la solicitud tipo ya prevé de que haya condominio, ¿sí? Y se puede inscribir hasta 2 titulares por solicitud tipo. Lugar y fecha del contrato. El lugar será el de celebración. Puede o no coincidir con el de radicación del automotor o con el domicilio de las partes. La fecha será el momento en el que el contrato se perfecciona. Y cuando nosotros hablamos de un contrato perfeccionado, estamos hablando de un contrato cerrado. Cuando las firmas de las partes no hayan sido estampadas en el mismo acto, se tomará como fecha de certificación de la última de ellas. En esto tenemos que tener especial cuidado porque vamos a tener un espacio en la solicitud tipo 08 en donde se completa el lugar y la fecha de celebración. Entonces, por ejemplo, yo tengo una solicitud tipo 08 que el vendedor certificó firma en el 2018 y el comprador está certificando fecha hoy, 6 de agosto del 2021. ¿Cuál sería la fecha del contrato? La fecha de celebración del contrato sería la de hoy, 6 de agosto del 2021. ¿Por qué? Porque hoy se está cerrando ese contrato. Hoy ese contrato queda perfeccionado, ¿sí? A partir de ese momento, este 08 ya le va a otorgar derechos a este adquirente. Ahora, ¿cuál es la fecha, la primera fecha de certificación? Cuando el vendedor firmó, ¿sí? Y esta hay que tenerla también en cuenta. Más adelante vamos a ver cómo se sacan los presupuestos. Pero a partir de la fecha de la firma del vendedor, ¿sí?, se va a contabilizar los 90 días hábiles y una vez que ya ha pasado el día 91, esa firma ya incurre en mora. Y lo que tenemos que ir viendo también es cómo se calculan las moras. Nosotros vamos a saber cuándo paga, cuánto paga, ¿sí?, al momento de la presentación del trámite. Eso lo vamos a ver en presupuesto. Les adelanto que, como todos los aranceles, es por porcentaje. Nosotros tenemos, al momento de hacer los presupuestos, tenemos un ítem que es el arancel, del 1,5 o el 2% del valor del vehículo o del valor de tabla o el declarado del mayor de ellos. Vamos a tomar el 1,5 o el 2% para poder establecer cuál es el arancel. Cuando nosotros tenemos un 08 que la firma del vendedor pasó los 91 días hábiles, esto quiere decir que ya está incurriendo en mora. De este arancel que yo calculé, ya le tengo que sumar un 20% más. Y eso va a ser la primer mora, ¿sí? Si pasaron más de un año calendario, le tendré que agregar otro 20%. Este 08 ya tendría 2 moras, el 40% del arancel. Y así sucesivamente por año calendario o fracción, con un máximo de 5.
Cuando llega, pasan los 5 años, hace más de 5 años que este vendedor firmó, ¿sí? Se cobrará en concepto de moras de firma un 100% del arancel, ¿sí? Pero esto ya lo vamos a ir viendo más detenidamente cuando tengamos que hacer los presupuestos. El precio de compra. Cuando la transferencia tenga origen en un contrato a título oneroso, se consignará que el precio que se hubiera pactado en ella. Tratándose de una transferencia a título gratuito, se establecerá el respectivo concepto si donación, sucesión, rifa, etc. ¿Qué significa a título oneroso? Que hay una compra-venta, ¿sí? Que hay un precio, que hay un valor, que hubo un intercambio de dinero por este vehículo. En ese caso, nosotros tenemos que poner en el campo precio de compra a cuánto compró esta persona, este adquirente, cuánto pagó por este vehículo, ¿sí? En esos casos, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta la evaluación fiscal que nos otorga la página de Dirección Nacional y el valor de compra que declara la persona, porque del mayor valor es el que nosotros vamos a utilizar al momento del presupuesto. Ahora, también puede establecerse de que sea título gratuito. ¿Qué significa título gratuito? Que hubo una sucesión, ¿sí? Que no es que se compró el vehículo, el titular falleció y lo van a heredar los hijos. Entonces, eso es título gratuito, ¿sí? Ya no sería oneroso. O puede ser, por ejemplo, que sea una donación. El padre le dona al hijo, el abuelo le dona al nieto, ¿sí? Cuando estamos hablando de donación, está establecido que se puede donar hasta el segundo rango de lazo sanguíneo, consanguinidad. ¿Qué quiere decir? Que se puede donar padre a hijo, ¿sí? O abuelos a nietos. Por ejemplo, un tío o un sobrino ya no gozaría del título gratuito, tendría que ser oneroso. O puede ser que sea una rifa también, ¿sí? Se rifó en algún momento un vehículo usado, ya lo vamos a ver este tipo de transferencia. Los requisitos que se utilizan son los mismos que vimos en inscripciones iniciales, ¿sí? La autorización a hacer la rifa, el certificado de la rifa por escribano público, la cesión de los derechos, pero al momento de cumplimentar la solicitud tipo, cuando vemos el precio de compra, tenemos que poner que fue una rifa. El dominio, se colocará la identificación del dominio del automotor y hay que tener especial cuidado con esto, porque el dominio, ¿sí? Y los datos del adquirente, apellido, nombre y número de documentos son los 3 datos que no se pueden corregir. Si nosotros tenemos un 08 donde ya firmó el vendedor, ¿sí? Y al momento de cumplimentarnos nos equivocamos en la patente, este 08 queda automáticamente invalidado. O por ejemplo, lo iba a poner a nombre mío, el auto Diana Albarracín, completé el 08 como adquirente, Diana Albarracín, y después digo, no lo voy a poner a nombre mío, lo voy a poner a nombre de mi marido, por ejemplo. Yo no lo puedo borrar, ese 08 queda invalidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería una sustitución de persona, y eso no está permitido en las solicitudes tipo. Todo el resto de los errores que nosotros podamos llegar a cometer, lo podríamos llegar a salvar, pero hay ciertas cosas que no. Uno es el dominio, ¿sí? La identificación de este automotor. Artículo número 8, comprador o adquirente. El comprador o adquirente colocará sus datos en la solicitud tipo 08 y firmará el dorso. En el lugar establecido se colocará el porcentaje del vehículo que compra o adquiere, en enteros o decimales o en quebrados. Puede ser un tercio, puede ser el 33,34, puede ser el 50%. Si se tratara de la totalidad del vehículo, tiene que poner el número 100, que es el 100% del vehículo que se transfiere. Artículo 9 de la certificación. Las partes intervinientes en el acto, cuando estamos hablando del acto, estamos hablando de este contrato de transferencia, se certificarán de acuerdo a lo dispuesto en el título 1, capítulo 5, en donde me indica que lo pueden certificar un escribano público, el encargado de registro, el director o empleado de Dirección Nacional, etc. Artículo 11. Calle, número, piso, departamento, código postal, localidad o capital federal, partido o departamento de la provincia. Son todos los datos que se tienen que cumplimentar en la misma solicitud, ¿sí? Si ustedes lo vieron en los anexos a la solicitud tipo 08,
Fíjense que siempre en el margen izquierdo de la solicitud tipo tienen breves leyendas en donde les ayuda a cómo cumplimentar la solicitud tipo, para que no tener errores. Hay ciertos campos que se completan cuando tenemos una persona física y hay otros campos que se completan exclusivamente cuando tenemos a una persona jurídica, ¿sí? Documento de las personas. Los datos volcados será coincidente con el documento utilizado, ajustándose a lo prescrito en el título 1, capítulo 1, secciones, etc. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que transcribir a la solicitud tipo los datos tal cual están en el último DNI emitido, ¿sí? ¿Por qué la aclaración? Porque puede ser, por ejemplo, y a mí me ha pasado y yo lo he visto, un documento que el domicilio es la calle AP Bel y Bel con B corta. Bueno, yo sé que AP Bel es con B larga, no es con B corta, pero el documento fue emitido así. Entonces, ese error lo tengo que transcribir tal cual figura en el documento, ¿sí? Por ejemplo, dice barrio 252 viviendas. No lo puedo resumir, ¿sí? Abreviar es la palabra. No lo puedo abreviar. No puedo poner B larga O para abreviar barrio. Tengo que transcribirlo tal cual figura en el último DNI emitido. ¿Y por qué la aclaración del último DNI emitido? Porque puede ser que una persona tenga un nuevo DNI, pero siga en su poder todavía el viejo DNI. Bueno, hay una disposición desde Dirección Nacional para los registros como contralores que se tiene que hacer la constatación con el RENAPER. El RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, es quien emite la documentación, el Documento Nacional de Identidad, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el registro? Al ingresar la transferencia, ellos van a corroborar que los datos que están volcados en la solicitud tipo y certificado ante un escribano, ¿sí?, sean los mismos que le figuran en el sistema de RENAPER. En el caso de no coincidir, siempre se va a tomar como prioridad los datos que figuran en el RENAPER. ¿Qué quiere decir? Que a mí este trámite me lo van a observar y me van a decir que esta persona tiene un nuevo ejemplar de DNI. Entonces tendré que corregir absolutamente todo. Puede ser, por ejemplo, que con el DNI que certificó ante un escribano tenía domicilio en Rawson y ahora el último DNI que tiene emitido tiene domicilio en Trelew. Entonces eso me cambia absolutamente todo el trámite. Por eso siempre hay que corroborar que nuestro cliente está presentando un documento, es el último documento que está emitido. ¿Y cómo se corrobora esto? Nosotros tenemos, acá se los voy a mostrar, porque nosotros no podemos ingresar al sistema de RENAPER. No es permitido, ni como gestores ni como mandatarios. Los únicos que tienen ese convenio son los registros nacionales del automotor. Entonces, tenemos que buscar alguna manera para poder saber de que el documento que me está presentando la persona realmente es el último documento emitido. Entonces, podemos ir a migraciones, último DNI, y ahí que me va a salir la consulta, bueno, está en violeta porque es el que siempre utilizo, la consulta del último ejemplar vigente. Entonces, acá vamos a poner el número de documento, vamos a poner el mío, sexo femenino, fecha de nacimiento. Una vez que hacemos el control de CAPTCHA, me va a tirar este sistema de migraciones, ya me va a decir cuál es el último ejemplar. Entonces, el ejemplar vigente para el documento ingresado es A con fecha de emisión el 17 de noviembre del 2014. ¿Sí? Si yo presentara un documento con fecha anterior, ¿sí?, al 2014, yo ya sé que ese ejemplar no me sirve, porque ese ejemplar no es el que está vigente. Ahora, si yo el que estoy presentando es justamente el que me figura acá, esto quiere decir que ese documento es el correcto, que es el documento con el que yo puedo tramitar. ¿Sí? Esto se los doy para que ustedes lo vayan incorporando herramientas para poder corroborar todos los datos y las documentaciones que tiene que corroborar, porque son el primer filtro antes de ingresar al registro. ¿Sí? Dato de inscripción de los entes jurídicos se ajustará a lo previsto en el título 1, capítulo 4, sección segunda, que
Nosotros cuando hablamos de los entes jurídicos, cuando hablamos del dato de inscripción, es cuándo se le dio de alta y dónde, ¿sí? Puede ser que sea en Inspección General de Justicia, puede ser que sea en sociedades comerciales, pero tienen que tener un número de creación, un número de inscripción y una fecha. Y esos son los datos que tendré que completar en la solicitud tipo 08. ¿De dónde surge? Nosotros lo podemos encontrar en un estatuto, en un contrato social, si fuera una sociedad de hechos, o lo podemos ver en la hoja de la actuación notarial, porque el escribano es quien lo certifica, pero tiene que estar. Bueno, mandato ya es algo que no se utiliza. Vehículo que se transfiere. Se transcribirán los datos correspondientes del título o cédula del automotor y se completarán los números de motor y de chasis, o cuadros si fuera una moto, omitiendo las series para el caso que estuvieran consignados en dichos documentos. Si el automotor no tuviera número de motor o chasis o cuadros, se deberá cumplimentar previamente su identificación según lo dispuesto en el título 1, capítulo 7, sección 7. ¿Cuáles son los datos que nosotros tenemos que transcribir en una solicitud tipo 08? Y esta ya es la parte final de la solicitud. Todos los datos que nosotros veamos en el título, ¿sí? Tratemos de, o traten ustedes que están comenzando con esto, de siempre tener la costumbre de transcribir los datos desde el título de propiedad. ¿Por qué? Porque lo más cómodo, por ejemplo, sería transcribir los datos de un 12, de una verificación física. Pero puede ser que el perito verificador tenga errores, se puede equivocar, ya sea en el número de chasis, el número de motor, y esto nos provoque que nuestro trámite quede observado, ¿sí? Que quede observado por la verificación y que nosotros después tengamos que corregir la solicitud tipo. En cambio, el documento emitido por el registro es el título de propiedad. Y los datos que se utilizaron para poder emitir ese título son justamente los que están en el legajo B, ¿sí? O sea que ahí no tendría que haber margen de error. Si nosotros transcribimos tal cual los datos desde el título a la solicitud tipo, no tendríamos que tener ningún tipo de error, ¿sí? Deuda y gravámenes declarados por el vendedor, esta es la parte final de la solicitud tipo 08 del anverso, en donde nosotros tenemos que cumplimentar. Por ejemplo, tenemos un automotor, ¿sí? Que lo venden, pero el vendedor le aclara al que compra, mira que yo este auto todavía lo estoy pagando, tengo un contrato de prenda vigente, ¿sí? Entonces, el que lo compra dice, bueno, yo te compro el auto y me hago cargo de las cuotas, lo seguiré pagando, ¿sí? Este trámite se llama transferencia con enajenación de contrato prendario. En la enajenación del contrato prendario lo que cambia es el deudor, ¿sí? Y lo aclaramos porque también tenemos otro trámite que es endoso, que en donde cambia el acreedor prendario. Pero en este caso estamos hablando de la transferencia. Una transferencia con enajenación de contrato de prenda cambia el deudor, ¿sí? Entonces, al momento de completar la solicitud tipo, nosotros 08, tenemos que completar en el campo de deuda y gravámenes declarados por el vendedor que el vendedor, tanto como el comprador, ¿sí? Declaran que ambos están en conocimiento de este contrato prendario. Esto se dice, se completará solamente si el automotor se enajenara con prenda vigente anteriores a la transferencia en trámite. En este rubro rige especialmente la declaración bajo juramento de que el automotor a transferir no reconoce otras deudas, gravámenes ni prenda con registro, que las declaradas. Serán de aplicación para dicha declaración las normas establecidas en el artículo 173 y 293 del Código Penal. Quiere decir que tiene que reconocerlo al firmar la declaración jurada, esto está penalizado. Lo que se transcribe al final de esta sección, y ya lo vamos a ir. Fíjense que cuando están hablando así de transcripción, vamos a ir adelantándonos un poquito, siempre debajo de la sección le va a decir qué es lo que dice el artículo 173 y 293 del Código Penal, ¿sí? Eso es para que ustedes entiendan de lo que estábamos hablando en este artículo. Básicamente es eso. Tanto el transferente como el adquirente reconocen de que este automotor tiene una deuda, un gravamen, que es el contrato de prenda. Artículo 17, vendedor. Ya acá nos estamos yendo a la parte
reversa de la solicitud tipo 08. Se consignará apellido, nombre sin abreviaturas y el estado civil del titular del dominio. O si se trata de un ente jurídico, denominación de este, copiándola textualmente de su estatuto, contrato social o documento de creación. En la forma prevista en el título 1, capítulo 1, sección 2. En el lugar establecido colocará el porcentaje del vehículo que se transfiere, en entero, decimales o en quebrado. Si se tratara de la totalidad, se indicará 100%. ¿Qué quiere decir? Nosotros habíamos estado hablando en primera instancia de los datos del comprador. ¿El comprador cuánto compra? El 100%. Damos vuelta el 0,8, el vendedor cuánto vende? El 100%. Puede ser que el comprador compre el 50% y tengamos dos vendedores con el 25% cada uno, ¿sí? Lo que tiene que coincidir es el porcentaje que se vende con el porcentaje que se compra. Consentimiento conyugal. Si el vendedor es de estado civil casado y no se tratara de un bien propio, según antecedentes registrales sobrando en el propio registro, su cónyuge deberá prestar el consentimiento en alguna de las formas y en las condiciones establecidas en el título 1, capítulo 8. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener un vendedor que sea casado, pero el bien sea propio, no es ganancial. Y ustedes van a decir, ¿cómo puede ser esto? Puede suceder. Puede suceder de que hayamos tenido en primera instancia una transferencia por sucesión. Yo soy de estado civil casada, ¿sí? Pero el auto que estoy inscribiendo a nombre mío era el auto de mi mamá, ¿sí? Yo, única hija, lo heredo a ese vehículo. Entonces, en ese momento, lo que yo hice fue una transferencia por sucesión, ¿sí? Cuando la transferencia es por sucesión, el bien es propio, por más que la persona sea casada, porque no es un bien que se constituyó en la sociedad conyugal, no es un bien que compraron estando juntos, sino que es un bien que está heredando, en este ejemplo que yo le digo, lo heredo de mi mamá, no es que lo compré junto a mi marido. Entonces, puede ser que yo sea casada, pero el bien sea propio. Generalmente, cuando una persona es casada, el bien es ganancial. ¿Qué quiere decir? Que ese bien se compró con dinero constituido en esta sociedad conyugal, desde el matrimonio. En ese caso, el cónyuge tendrá que prestar su consentimiento, ¿sí?, a la venta de este automotor. Firmará el vendedor, estado civil casado, y debajo firmará el cónyuge prestando su consentimiento. En la modificación del Código Civil en el año 2014, en noviembre del 2014, lo que se cambió es la palabra consentimiento por asentimiento conyugal, pero quiere decir exactamente lo mismo. Se lo aclaro porque puede ser que ustedes encuentren el material en donde en vez de decir la palabra consentimiento, diga la palabra asentimiento y estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de consentimiento o asentimiento conyugal, quiere decir de que este titular es casado y ese bien es ganancial. Eso hay que tener especial cuidado. ¿Y cómo lo podemos saber nosotros? En el título de propiedad. En el título de propiedad no solamente va a decir quién es el titular, su estado civil, sino que también va a decir disponibilidad del bien. Y esta disponibilidad del bien va a ser propio ganancial. Las observaciones. Se estará a lo previsto del título 1, capítulo 1, sección segunda y artículo 12. Quiere decir que en esta parte de observaciones se pueden hacer todas las aclaraciones pertinentes. Y dentro de estas aclaraciones son los errores que nosotros hayamos cometido al cumplimentar la solicitud tipo, lo podemos observar en este campo. Y también se pueden solicitar cédulas autorizadas a conducir. Hay que establecer que todos los trámites que por consecuencia emita una cédula de identificación, se podrá pedir en el mismo acto cédulas autorizadas a conducir. A ver. Bueno, vamos a... Me parece ya estoy compartiendo pantalla. Ahí está. Seguimos entonces. Del sellado de la solicitud tipo, debe
reponerse conforme a las normas prescritas en el título 18 de este título. Ya lo vamos a ir viendo. Recibo del título y cédula de identificación del automotor. Se procederá en la forma prevista en el título 1, capítulo 4, sección 5. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros cuando ingresemos el trámite de transferencia, ¿qué es lo que a mí me va a entregar el registro? Un recibo, ¿sí? Ese recibo va a contener todo el detalle del trámite que yo estoy abonando. El arancel de la transferencia, título del automotor, cédula, alta impositiva o por corresponder, lo que consignaran, dependiendo del trámite que sea, las solicitudes tipo que se utilizaron en ese trámite, el pedido de deuda de infracciones a nivel nacional y todos los trámites que nosotros estemos anexando. Si necesitamos una reposición de placa metálica, cédulas autorizadas a conducir, cambio de erradicación, envío de legajo, cambio de motor, todos esos ítems estarán detallados en este recibo que a mí me va a entregar el registro una vez que yo ya ingrese la transferencia y lo abone en ese momento. De la documentación a presentar en el registro, ¿qué es lo que yo tengo que presentar? Ya estamos viendo detalladamente la solicitud tipo 08, qué se cumplimenta, qué es lo que podemos nosotros corregir, dónde tenemos que tener especial cuidado. Ahora, ¿cuál es la documentación que tengo que cumplimentar para que el registro a mí me acepte la transferencia, se procese y se pueda emitir? Primero, principal, solicitud tipo, contrato de transferencia, inscripción de dominio, que es el 08 totalmente completada y con la verificación cumplida si correspondiera. El título del automotor. Cédula de identificación del automotor recién al retirarse el trámite terminado. En caso de robo, hurto o extravío, bastará con que se denuncie el hecho en el registro de la forma prevista en este capítulo, no siendo necesario emitir una nueva cédula a nombre del vendedor. Esto lo vamos a aclarar. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a presentar un trámite de transferencia que la cédula no está, puede ser por varios motivos. Puede ser porque se lo robaron, porque lo perdió, porque se lo secuestró gendarmería, porque la persona está en otro lugar y no me puede alcanzar la cédula, por muchos motivos. En esos casos nosotros podemos declarar esto de varias formas. La primera es cuando la persona se presenta en el registro, completa una declaración jurada en el registro que no tiene costo y en ese momento puede retirar la documentación. Porque la cédula se peticiona en las transferencias convencionales al momento de retirar el trámite. Otra de las maneras puede ser que yo esta declaración jurada del extravío de la cédula la firme ante un escribano público, ¿sí? Mi cliente va a ir al escribano público, certifica que se extravió esa cédula, no sabe en qué momento y en qué lugar ni en qué condiciones. Esa cédula fue extraviada y a mí ese elemento ya me sirve para poder retirar el trámite. Justifico la falta del elemento. Y otra puede ser una exposición policial. La exposición policial no está estipulada en el digesto, ¿sí? Si ustedes se fijan, en el digesto dice de que bastará con que se denunciara el hecho en el registro. En ningún momento está hablando de la policía. Pero hay una circular del año 2003 en donde aclara que un registro no puede obligar a un adquirente a declarar el extravío de una cédula si no fue a él al que se le extravió. Entonces, puede hacer un tercero que no tenga nada que ver con el trámite, que no sea ni el vendedor ni el comprador, puede hacer un tercero una exposición policial y con eso alcanzaría para poder justificar la falta del elemento. Esta es una circular que salió en el año 2003 y que al día de hoy todavía está vigente. Si bien no está modificado en el digesto, ¿sí? Sí es una aclaración que se le hacen a los registros seccionales, por los cuales todos los registros seccionales tienen que tomar exposiciones policiales si fueron hechas por un tercero, ¿sí? La documentación que se hubiera referido a la solicitud tipo, contrato de transferencia, institución 08, ejemplos, certificaciones, notificaciones, etcétera, si es que nosotros necesitamos algún otro elemento más que el 08, la verificación, como por ejemplo las personas jurídicas privadas.
las personas jurídicas privadas tienen que, aparte de presentar estatuto, último acta de directorio, una inscripción en institutos o sociedades comerciales, también hay declaraciones juradas que también se tienen que presentar, como por ejemplo la distribución del capital social, quién es la persona que firma, los datos de esas personas. Eso ya lo vamos a ir viendo más detenidamente porque son diferentes disposiciones que es, se los adelanto, la 293 del año 2013, en donde indica cuáles son las declaraciones que se tiene que acompañar. Por eso habla de la documentación a la que hubiera referenciado la solicitud tipo contrato de transferencia. Si yo estoy hablando de que este contrato de transferencia va a ser a favor de una persona jurídica privada, toda la documentación necesaria en ese momento. Si estoy diciendo de que esto va a ser una transferencia por sucesión, esta tendré que presentar sí o sí, aparte del 08, que ya va a revestir el carácter de minuto, el oficio judicial, en donde el juez indique la transferencia del dominio de tal persona a tal otra. Comprobante en original y copia que acredite el pago del impuesto de emergencia de los automotores rurales, yates y aeronaves establecido por la ley 23.760, si correspondiere. Si no, en contrasoblado, y ello fue exigible, se hará saber al presentante que debe cumplir con esta obligación. Esto nosotros lo que vemos en automotores y en motovehículos no es exigible. Bueno, el F fue derogado en el año 2017 porque todavía se estaba pidiendo hasta ese entonces el impuesto docente. Eso fue derogado, ya no se pide más. Constancia de haber comunicado la transferencia al acreedor prendario en el caso de existir prendas, mediante la presentación de la copia emitida por el correo telegrama colacionado o de la carta documento por el cual se comunicara el hecho, o en su defecto presentación para la firma del encargado el correspondiente telegrama colacionado o carta documento. Esto es cuando nosotros estábamos haciendo una transferencia con enajenación de contrato prendario. El trámite que le había puesto como ejemplo en la parte de deudas y gravámenes. Cuando nosotros vamos a transferir un automotor donde existe una prenda, ¿sí? Donde el vendedor le dice yo te lo vendo, pero hay que seguir pagando cuotas, y el comprador le dice, bueno, yo te lo compro a tal precio y de las cuotas me hago cargo yo. Aparte de completar la solicitud tipo 08, se deberá acompañar por una carta documento en donde se le comunique al acreedor prendario este cambio de titularidad, ¿sí? No se preocupen, ya lo vamos a ver bien. Constancia de inscripción de la clave única de identificación tributaria, el CUIT, o el Código Único de Identificación Laboral, que es el CUIT. En la forma establecida en el título 1, capítulo 1, sección 2, artículo 13. ¿Cuál es la aclaración en este caso? Cuando el último ejemplar emitido de este adquirente no constara en el documento el número de CUIL, yo tendré que presentar aparte la constancia emitida por ANSES. ¿Sí? En el caso de que el ejemplar del documento sí tuviera el número de CUIL debajo de la fotito detrás, cuando le damos vuelta al documento, tuviera el número de CUIL, no haría falta la constancia de la clave del Código Único de Identificación Laboral emitido por ANSES. Impuesto de sello. Si correspondiera su pago, y este no se encontrará doblado, se hará saber al presentante que debe cumplir con dicha obligación. Si existe convenio de complementación en la materia, el pago será efectivo en el registro de acuerdo a lo dispuesto por el convenio vigente en esa jurisdicción. Nosotros, por ejemplo, en la provincia de Chubut hay un convenio en donde el ente recaudador, que sería el registro, puede cobrar el impuesto al sello, que es el 2%, en todos los trámites de transferencia. ¿Sí? ¿Por qué aclara que sí que va a cobrar el sellado en el caso que correspondiera? Porque hay ciertos trámites que no se deben abonar el sellado, como por ejemplo la donación. Cuando hay una donación de padre a hijo, de abuelo a nieto, está exento del impuesto a sello. O sea, ese 2% no se paga. El tratamiento es diferente. Primero, antes de ingresar al registro, tendrá que pasar por renta, ese 08, en donde le van a dejar una constancia, un sello, que está exento del pago de impuesto de sellos, y recién ahí se ingresará al registro. ¿Sí? Hay ciertos trámites que no se tiene que pagar el impuesto al sello, por eso es que aclara en el artículo 24 que sí correspondiera a abonar el impuesto al sello
y si hubiera convenio, lo haga en el registro. En la provincia de Chubut tenemos ese convenio, o sea que el impuesto al sello se paga en el registro, salvo que sea uno de los casos que estuviera exceptuado, en donde esta solicitud tipo 08 primero tendrá que ser intervenida por Dirección General de Rentas antes de ingresar al registro. Seguimos entonces, artículo 25, impuesto provincial o municipal a la erradicación de automotores o patentes de mediar convenio complementario de complementación en esta materia, se estará lo dispuesto por este y a lo previsto en el capítulo 18 de este título. Ya vamos a ir al capítulo 18, no se toca. Sin perjuicio de lo establecido en los precedentes artículos 23, inciso E y 24, si no hubieran abonado todos o alguno de los impuestos de sellos allí previstos, y el peticionario se negare a hacerlo, y requiriese de la inmediata inscripción de la transferencia, deberá solicitarlo mediante la solicitud tipo 02, que debe adjuntar a la solicitud tipo 08. Con su firma debidamente certificado, acompañado además de una fotocopia original de la solicitud tipo 08. En este supuesto, el encargado procederá en la forma indicada en el artículo número 28. De idéntica forma, se procederá si, mediando convenio de complementación en materia de impuesto a la erradicación de automotores o patentes, el interesado se negare a pagar dicho impuesto. Ya estamos llegando al artículo 28, que es el que tiene un montón de aclaraciones. ¿Qué quiere decir en este artículo? Que puede suceder, por ejemplo, de que el registro cobre un impuesto de sello que el adquirente dice que no debe de abonar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El registro no puede frenar una transferencia, porque el impuesto del sello lo está cobrando porque es un agente recaudador, no es porque es una obligación del registro, sino porque hay un convenio. Pero ese convenio tiene ciertas matices también. El registro, si la documentación es correcta, no se puede negar al ingreso del trámite. Eso no se puede negar. Inclusive hay una transferencia por insistencia también. Ahora, si la persona que está del otro lado no quiere abonar el impuesto al sello, esto se deberá aclarar en el trámite, ¿sí? ¿Cómo deberá aclararlo? Con una solicitud tipo 02. Deberá cumplimentar en la solicitud tipo 02 el motivo por el cual se estaría negando al pago del impuesto al sello. Puede ser motivo de observación también. No quiere decir que el trámite vaya a tomarse razón de él si no pagó el sellado, ¿sí? Pero el trámite se le puede dar un ingreso igual. Y en esto hay algo muy particular, porque no se le puede dar el ingreso, pero una vez que ya abonó los aranceles de la transferencia, por más que no haya abonado el sellado, desde el momento en que se abona, ese recibo tiene 90 días hábiles. O sea que dentro de esos 90 días hábiles, él tiene que tener una resolución de por qué no abonó el sellado, si es correcto o no es correcto, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando pasen los 90 días hábiles en el momento en que él pagó los aranceles, esa plata, si no lo resolvió antes, se pierde, ¿sí? Por eso por ahí no es conveniente este tipo de trámites cuando hay una insistencia en que la persona dice, no, el impuesto de sello no te lo tengo que pagar porque no corresponde. En esos casos, lo conveniente es primero hacer intervenir el 08 en Dirección General de Rentas y posteriormente ingresar en el registro, ¿sí? Ya con el sello de exento. Justamente por eso, porque si en estos 90 días hábiles la persona no puede resolver o Dirección General de Rentas no le da una solución, una resolución en donde diga de que sí lo va a pagar o no lo va a pagar y el motivo, ¿sí? El registro no devuelve dinero en ningún caso, en ningún tipo de transferencia. Sea la observación que sea, si el error no es del registro, el dinero se pierde. Por eso es que hay que tener tanto cuidado con estos tipos de trámites. Con todos en realidad, pero con estos en especial. Y por eso es que yo hago tanto hincapié también en que se acostumbren a pedir informes de dominio antes de ingresar un trámite. Porque puede ser, por ejemplo, de que haya un embargo que esté pesando sobre ese vehículo o haya una inhibición que esté pesando sobre la persona y lo imposibilita vender. Y este trámite de transferencia
se ingresó, se abonó, el 08 estaba perfecto, la documentación que lo acompañaba estaba perfecto, estaba todo bien, no pedimos el informe de dominio, no sabíamos que este auto tenía un embargo, por ejemplo, y esa transferencia no se puede hacer. Entonces, desde el momento en que nosotros pagamos el trámite, vamos a contar con 90 días hábiles para poder resolver ese trámite. Si tiene un embargo, hay que hacer el levantamiento de la medida cautelar. Si tuviera una inhibición, hay que hacer un levantamiento de inhibición para que el trámite pueda tomarse razón. Y si en estos 90 días hábiles yo eso no lo logré hacerlo, el dinero que se ingresó a la transferencia se pierde. Y es tan importante porque nosotros como gestores mandatarios no estamos manejando dinero propio, sino que estamos manejando dinero de otra persona. Entonces, si viene una persona y te contrata tu servicio como gestor, eh, no se pide un informe de dominio y ese trámite no sale, es una falta gravísima. Y más allá de que sea una falta gravísima, hay que reponer ese dinero, porque ese dinero es el que te dejó en garantía tu cliente para que vos le tengas los papeles. Y si por un error tan garrafal los papeles no pueden llegar a salir, se pueden llegar a ver en serios problemas y perder más dinero de ganado. Por eso es que, bueno, ya me fui un poquito del tema, pero por eso es que siempre, más que nada en estos trámites de transferencia donde estamos incursionando y que hay tanta cantidad de transferencias, diferentes tipos de transferencia, siempre es recomendable primero el informe de dominio. Si el informe de dominio está bien, seguiremos charlando con nuestro cliente para poder hacer la transferencia. Si en el informe de dominio nosotros ya vemos que detectamos algo, que sabemos que no va a imposibilitar la transferencia, se le aclarará. Esta transferencia no la hacemos por este motivo. Primero arreglamos esto y cuando el vehículo esté jurídicamente en condiciones, se ingresará el trámite de transferencia. Hay muchos motivos, no solamente el embargo y la inhibición, hay muchos motivos por el cual una transferencia no se puede hacer. Puede ser que en el informe de dominio nos figure de que tiene una denuncia de robo, la transferencia no se puede hacer. De que el automotor fue dado de baja, tampoco se podría llegar a hacer. De que tiene un embargo de no innovar, tampoco se podría llegar a hacer. Hay muchos motivos por el cuales hay transferencias que no podrían realizarse. Si yo ya de antemano sé que este trámite no se va a poder inscribir, el trámite directamente ni lo ingreso. Le aviso al cliente, le digo cuál es el problema, le cobro los honorarios con respecto al informe de dominio y a la información jurídica que se le está brindando, y cuando el cliente pueda resolver esa parte del trámite para poder realizar la transferencia, recién ahí se le volverá a cotizar, ¿sí? Obviamente, una vez que lo resuelva, si pasó cierto tiempo, se volverá a pedir un nuevo informe de dominio y recién cuando esté bien, les recomiendo que se arriesguen a poder ingresar una transferencia. Sin informe de dominio, jamás, porque he conocido muchas personas que recién inician y por no pedir un informe de dominio que sale hoy 688 pesos, por ahí pierden muchísima más plata. Yo, por ejemplo, en mi forma de trabajar, cuando hago el presupuesto, en el mismo presupuesto ya cargo los 688 pesos del informe de dominio. Si yo ya pedí el informe de dominio y me dice de que está mal, le cobro los honorarios por el informe de dominio y por el asesoramiento jurídico con respecto a esta transferencia, pero la transferencia directamente no se ingresa. Normas de procedimiento de los registros seccionales. El registro seccional recibirá la documentación que se le presente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el título 1, capítulo 2, sección primera, luego de lo cual procesará el trámite de acuerdo a lo dispuesto en el mismo título y capítulo citado en la sección segunda, y en especial comprobará qué es lo que tiene que tener en cuenta el registro seccional al momento del procesamiento del trámite. Que los datos consignados en la solicitud tipo se correspondan a los sobrantes de la documentación agregada al legajo, ¿sí? Fíjense que todo lo que coteja el registro es con respecto al legajo B. Y con la documentación que acompañe con el trámite. Que según sus números de control, el título que se presente sea el último expedido por el registro. Que se refiere al automotor inscrito según constancia de legajo.
Que se haya cumplido con la verificación física del automotor cuando corresponda. Nosotros ya habíamos estado charlando en otra oportunidad sobre las verificaciones físicas, ¿sí? Cuándo son exigibles y cuándo no. Que el vendedor o transmitiente sea el titular del dominio según constancia de debajo y cuente con capacidad suficiente para realizar este acto. En este punto también nos vamos a detener porque por el convenio que tienen el Registro Nacional con el RENAPER, se hace el control de supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que si la persona se encuentra fallecida, esa transferencia no se puede efectuar, ¿sí? Y también hay que tener un recaudo. Si nosotros nos llega un 08, nos viene el cliente y nos dice, mira, yo tengo que transferir este auto, lo compré hace un montón, nunca lo había transferido, me enteré que el titular falleció. Lo primero que tenemos que verificar es el cierre del contrato. ¿Este contrato está perfeccionado? No, es un contrato abierto. Está la firma del vendedor, que hoy se encuentra fallecido, y la firma del comprador nunca se certificó. Ok, este 08 ya no sirve, ¿sí? Porque el titular se encuentra fallecido. Cuando se ingresa el trámite de transferencia al registro, el registro va a corroborar la supervivencia de este titular. Y si corroboran de que está fallecido, porque tienen el convenio con el registro civil, esa transferencia quedará observada. Ese 08 ya queda invalidado al momento del fallecimiento del titular. ¿Por qué? Porque el titular hizo una oferta de venta, pero nadie aceptó esa venta, nadie hizo una oferta de compra. No se perfeccionó el contrato. Ahora, diferente es donde firmó el vendedor, firmó el comprador y con fecha posterior al cierre de contrato, el titular falleció. En ese caso, este 08 sí sirve, ¿sí? Porque el fallecimiento del titular registral fue con fecha posterior al cierre de contrato. Entonces, este 08 sí se podría llegar a tener una transferencia que se pudiera llegar a tomar razón de esta transferencia. En el caso de que el contrato sea un contrato abierto y el titular falleció, ese 08 automáticamente queda invalidado. Entonces, esto es otro de los controles que hace el registro, que el vendedor y el titular del dominio cuente con capacidad suficiente para realizar el acto, ¿sí? En caso de condominio, que actúen como vendedores la totalidad de los condóminos que represente un porcentaje igual a la parte transferida. Ejemplo, si se transfiere el 100% del condominio, deberá firmar la totalidad de los condóminos, ¿sí? Esto es lo que yo le decía recién, de que tiene que coincidir los porcentajes de venta y de compra. Yo no puedo ir al registro y decir que voy a comprar el 100% del vehículo cuando hay un condominio que todavía no firma. Entonces, no voy a comprar el 100% del vehículo. Si yo digo que voy a ir a comprar el 100% del vehículo, entonces tendré que firmar todos los condóminos que este vehículo tenga. Que haya prestado consentimiento conyugal cuando la constancia registral resulte que el titular o titulares fueran de estado civil casado. Que no existan medidas restrictivas o afectaciones sobre el automotor. Ejemplo, medidas cautelares, automotores afectados al régimen 19.279. Recuerdan de que estábamos hablando de inscripciones iniciales en el territorio insular, ¿sí? Quiere decir de que si esta transferencia que yo estoy ingresando surge de que está afectado a este régimen y no tiene la desafección, es motivo de observación. Sin el certificado que acredite su libre disponibilidad expedida por la Dirección Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud. Ah, me había confundido de renglón. Era lo de inscripciones iniciales por discapacidad. Ahora bien, los automotores afectados al régimen 19.640 del territorio insular, sin liberación aduanera. No impedirá la inscripción de la transferencia de dominio si la adquirente acepta adquirir al automotor embargado, y siempre que la orden judicial mediante la cual se trabó la medida no resultare la prohibición de transferir o hubiera sido decretada en un proceso concursal, manifestando su conformidad en el rubro observaciones de la correspondiente solicitud tipo o en la hoja anexa con firma certificada. ¿Qué quiere decir? ¿Que un automotor embargado se puede transferir? Sí, se puede transferir. ¿Conviene transferirlo? No. Hay medidas, y esto cuando veamos embargo bien específicamente lo vamos a ver, estuvimos charlando ya de lo que era embargo, hay diferentes tipos de medidas en el embargo. Un embargo es la medida preventiva. ¿Qué quiere decir? Que estamos en el curso
de un juicio, ¿sí? Estamos en el proceso, en el medio del proceso, pero el juez, por las dudas, manda preventivamente un oficio de embargo, una medida cautelar de embargo preventivo. ¿Qué quiere decir? Que todavía no terminó esta causa judicial, todavía no se sabe si la persona afectada, el automotor afectado, será ejecutado o no. Es preventivo, por las dudas, ¿sí? Después tenemos otro tipo de medida cautelar, que es la definitiva, es el embargo definitivo, en donde este juicio sí se terminó, este vehículo sí va a quedar afectado, entonces definitivamente se establece la medida de embargo. Y después tenemos otra medida de embargo de no innovar. Quiere decir que no solamente que el juicio se terminó, sino que este vehículo por ningún motivo puede tener ningún tipo de modificación. ¿Sí? Que hasta el momento de este embargo de a innovar, una vez que ingresó al registro, a partir de ahí no puede tener ninguna modificación. Ni siquiera podría realizar una cédula autorizada a conducir. ¿Sí? Tiene una medida de embargo de no innovar que son las más drásticas. Ahora, cuando nosotros tenemos una medida cautelar preventiva o una definitiva, una medida de embargo, que el embargo afecta el bien, ¿este vehículo se puede transferir? Sí. ¿Con una medida de no innovar? No, no se podría transferir. Eso ya lo descartamos. Pero mientras que sea preventivo o definitivo esta medida de embargo, ¿el auto se puede transferir? Sí. ¿Conviene? No. ¿Por qué? Porque si bien se podría transferir siempre y cuando el que adquiere reconozca que tiene una medida de embargo, al momento en que está reconociendo esta medida cautelar, también está reconociendo los perjuicios que puede llegar a tener. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, si en este juicio, por este embargo, ese vehículo afectado se tiene que rematar, ¿sí? Para poder cubrir los costos judiciales, esta persona que lo adquirió, lo transfirió, no tiene nada que ver con la causa, pero pierde el auto. ¿Sí? Porque él al momento de transferirlo con una medida cautelar está sujeto de que puedan rematárselo en algún momento, que se pueda quedar sin el vehículo en algún momento. Pero que se puede transferir, sí, siempre y cuando lo reconozca como deuda gravamen, lo podría llegar a transferir. ¿Es lo más que le recomendaríamos a un cliente? No, bajo ningún punto de vista, porque en el caso de que el juez mande a ejecución ese vehículo, es el adquirente el que se va a quedar sin vehículo y sin el dinero que pagó por ese auto y que pagó por la transferencia. Eso no lo va a recuperar, ¿sí? Pero que se puede, se puede. Bueno, que no existan inhibiciones u otras medidas cautelares respecto al titular. Bueno, un automotor con una persona inhibida, no, en eso no se puede transferir, no hay flexibilidad como en el embargo. En todos los casos en que en el legajo resultare que se han producido rectificaciones en el nombre o apellido o estado civil del titular, se verificará si se encuentra registrada inhibiciones por todos o cada uno de los nombres y apellidos anteriores o posteriores a dicha rectificación. Puede ser que nuestro vendedor, por ejemplo, antes se llamaba Lautaro Flores y hoy se cambió el apellido, ¿sí? Y se llame Lautaro Gutiérrez. Bueno, entonces, se tendrá que cotejar el registro. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Buscar inhibiciones por los dos nombres, el número de documento, el número de quit, ¿sí? Por todas las instancias que pueda para corroborar de que esta persona no se encuentre inhibida. ¿Por qué? Porque si la persona se encuentra inhibida, automáticamente el automotor no se podría transferir. Que el adquirente se haya hecho cargo de la deuda garantizada conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la ley de prenda con registro en caso de existir prenda, esto es lo que hablamos de la enajenación, que se hayan pagado los impuestos mencionados en el artículo 23, inciso E y 24, y el de erradicación automotores, de mediar convenio de complementación, estos son todos los convenios que hemos estado charlando, de corresponder la existencia de un certificado de transferencia de automotores, el Z, válido emitido a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la FIP, de acuerdo con lo previsto en este título. ¿Qué quiere decir? Cuando el automotor que se vaya a transferir tenga un valor de 800.000 pesos o más, ¿sí? Se tiene que solicitar el certificado de transferencia. Este certificado de transferencia se tiene que gestionar por medio de la plataforma de AFIP, ¿sí? Este es otro de los controles que hace el registro de la propiedad del automotor.
corrobora entre la evaluación, si la evaluación fiscal y o el valor declarado, alguno de ellos es igual o superior a 800.000 pesos, ya debo presentar el certificado de transferencia. Que se haya agregado, en caso de existir prenda, la constancia de haber comunicado la transferencia al acreedor prendario, que está en la carta de enajenación, o en su defecto que se haya entregado el peticionario a los fines del telegrama colacionado, la carta documento para la tramitación y despacho de la cosa. A su costa, perdón. Que se haya agregado, si estuviera inscrito, un contrato de leasing, constancia de que el tomador del leasing está en conocimiento de la venta. Esto ya lo vamos a ver en gestoría 2, lo que son contratos de leasing. ¿Sí? El contrato de leasing, contrato de prenda. Que se haya consignado la solicitud tipo la clave única de identificación tributaria o el código único de identificación laboral. Esto quiere decir que el 08 tenga que estar perfectamente cumplimentado. Cumplidos los recaudos indicados en el artículo anterior, sin que mediaren observaciones, el encargado procederá a inscribir la transferencia en el espacio reservado al efecto. Al reverso, cuando ustedes dan vuelta el 08 abajo del todo, tiene fecha, lugar, fecha y sello y firma del encargado. Si eso está cumplimentado, quiere decir que este trámite se tomó razón. Asentar la transferencia en la hoja de registro y en el título del automotor. Si la transferencia se hubiera efectuado en carácter de donación, consignará en el rubro de observaciones del título del automotor la leyenda de la transferencia de fecha, tanto se efectuó por donación. Expedir nueva cédula de identificación del automotor, excepto que un comerciante habitualista hubiese solicitado que no se le emitieran. Esto es porque tenemos una transferencia a favor de comerciante habitualista por solicitud tipo 1708. Que ya lo vamos a ver, es uno de los tipos de transferencia. Fíjense que lo que vamos hablando de la clase, ya estuvimos hablando de transferencia con pedido de legajo, transferencia con condicionamiento de prenda, transferencia con enajenación de prenda, transferencia a favor de comerciante habitualista, transferencia por sucesión o donación. Son varias las transferencias que tenemos que ver aún. Bueno, en los casos de que la transferencia sea a favor de un comerciante habitualista, ¿sí? El comerciante habitualista puede declarar en el rubro de observaciones que no quiere emitir la cédula de identificación. Si como consecuencia de la transferencia se operare un cambio de erradicación, dar cumplimiento a lo dispuesto a este título, capítulo 3, sección octava. No se operará el cambio de erradicación si simultáneamente con la transferencia se peticionara una baja de automotor. Por ejemplo, hay ciertos casos que se puede hacer una transferencia con envío de legajo, pero el envío de legajo nunca se puede efectuar. Una es esta, cuando hay una baja del automotor. También lo vamos a ver en la parte de gestoría 2, el trámite baja de automotor y baja de automotor con recupero de piezas. Este trámite, la baja del automotor, es lo que se le denomina el fallecimiento del vehículo. Así como la inscripción inicial es el nacimiento, la baja del automotor es el fallecimiento. Porque de este trámite no se puede revertir. Una vez que ya le damos de baja al automotor definitivamente, ese vehículo pasa a compactación, físicamente hablando, ese legajo queda en un archivo y lo único que se puede hacer a posterior de eso solamente son informes de dominio. Porque este vehículo ya sale de circulación y se da de baja de los registros seccionales. Se da de baja no en el sistema, sino de que ya no se puede realizar más trámites sobre un vehículo dado de baja. Entonces, puede ser, por ejemplo, de que yo tuviera un siniestro con un vehículo que yo adquirí, pero nunca lo transferí, nunca lo puse en mi nombre. Tengo 08, tengo el título, pero nunca lo transferí a mi favor. Entonces, ahora, para que la compañía de seguro me reconozca la destrucción total de este vehículo, tengo que tenerlo a nombre mío. Pero nos vamos a encontrar con ciertos inconvenientes cuando querramos hacer este trámite de baja del automotor, o esta transferencia. Porque para transferirlo lo voy a tener que verificar, pero el auto está siniestrado y un auto siniestrado no se verifica. Entonces, para poder resolver ese tipo de trámite es que se hace simultáneamente la transferencia con la baja de automotor. De esta forma, yo ya no tendría que presentar la verificación 12, ¿sí? La verificación física del auto, y si se van a la parte de verificaciones, es uno de los
exento de la verificación cuando se presentara simultáneamente la baja del automotor o la baja con recupero de piezas, y este vehículo ya lo tendría a mi favor. De lo único que no me van a cobrar, ¿sí?, es el título y la cédula, porque ya esa documentación no se emite. Si yo, por ejemplo, en este caso, soy de Trelew, pero el auto me lo había comprado en Bahía Blanca, ¿sí?, el trámite lo tendré que presentar en Bahía Blanca y ese legajo nunca va a poder venir para acá. ¿Por qué? Porque el envío de legajo físico no se puede efectuar, porque nosotros en este caso tenemos una baja. Cuando hay un embargo, por ejemplo, y yo quiero hacer una transferencia con pedido de legajo, el embargo es una medida eh, es una medida cautelar en donde tampoco te permite efectuar cambio de radicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy de Trelew, voy a hacer una transferencia a mi favor, reconozco que tiene un embargo, asumo los riesgos de que este vehículo en algún momento me lo puedan ejecutar y me quede, como se dice, sin el pan y sin la torta, pero el próximo trámite que yo vaya a realizar, ejemplo, expedición de cédulas autorizado, lo tendré que hacer en el registro donde se encuentra radicado, porque no se efectuó el cambio de radicación, ¿sí? Si la transferencia se hubiera inscrito mediante la mecánica prevista en el artículo 26, dejar constancia en el título del automotor y en el rubro observaciones de los dos elementos de la solicitud tipo 08, original y duplicado, que se inscribe ante la insistencia del adquirente. Además, en los casos en que se trate de la falta del pago del impuesto de sello y de no existir convenio de complementación para abonar en el registro, en la fotocopia del original de la solicitud tipo 08, acompañada por el peticionado, el registro también dejará la constancia de que se inscribió ante la insistencia del adquirente, certificará su autenticidad y agregará al legajo B, entregando al peticionario el original de la solicitud tipo para que se abone el sellado. Estos son los casos, por ejemplo, donde se tiene que hacer una transferencia por insistencia o cuando no haya ese convenio de complementación que existe entre el registro y el ente recaudador de sellado. Ya les digo, en la provincia de Chubut sí existe ese convenio, ¿sí? Así que en estos casos, en la provincia de Chubut no lo vamos a ver porque no se puede hacer de esta manera, justamente por el convenio de complementación que hay. Además, en los casos en que se trata de la falta del pago de impuestos de sello y no mediar el convenio de complementación de servicio para abonar en el registro, en la fotocopia del original de solicitud tipo 08, acompañado, creo que ya lo leí, por el peticionario, el registro también dejará la constancia de que se escribió ante la insistencia del adquirente. Entregar al peticionario el título del automotor. El título no se entregará si, existiendo prenda, no se hubiera presentado en el registro la constancia de comunicador de la actividad prendaria. Esto es la transferencia con enajenación de prenda. Cuando el adquirente fuera un comerciante habitualista que hubiera peticionado que no se le extienda cédula, conforme al capítulo 6, sección 5, artículo 5 de este título, se consignará en el rubro observaciones del título del automotor la siguiente leyenda: adquirido por comerciante habitualista, artículo 9 del registro jurídico del automotor, como bien de recambio, no habilitado para circular. O sea, este vehículo que el comerciante habitualista pone a su favor, ¿sí?, que lo puede hacer por la solicitud tipo 17 o la solicitud tipo 08, puede pedir la no emisión de la cédula de identificación. Pero al no emitirse la cédula de identificación, no está apto para poder circular, ¿sí? Entregar al peticionario la nueva cédula de identificación, salvo los casos en que, mediante convenio de complementación, se hubiera inscrito la transferencia sin encontrarse oblado el impuesto de radicación o patente ante la insistencia del usuario, el artículo 26 que estábamos hablando recién, supuesto en que se procederá a retener dicho documento. Usted insiste, la transferencia se puede hacer, el registro no tiene imposibilidad para poder hacer la transferencia, pero la cédula no se puede entregar. Hasta tanto se acredite el pago del aludido impuesto. Se exceptuará de esta retención el supuesto de demoras en la regularización del pago no imputables al usuario. Con el tema de la cédula,
que dice no se entregará si existiendo prenda no hubiera presentado el registro de la constancia de comunicación de la acreedor prendario, volvemos a la transferencia por enajenación de prenda. Con el tema de la entrega de la cédula, hay diferentes tipos de convenios que son municipales también y no están en el digesto. Como por ejemplo, si al momento de retirar la documentación, este vehículo se encontrara de oficio en la municipalidad, la cédula no se puede entregar. Si este vehículo al momento de retirar la documentación en la municipalidad de Trelew, por ejemplo, tuviera deuda de patentes, no se puede entregar. Esto es porque hay un convenio entre el registro seccional, los 3 registros seccionales que hay en Trelew, con la municipalidad de Trelew. Y así como también Rawson tiene el convenio con la municipalidad de Rawson, los registros de Madryn con la municipalidad de Puerto Madryn, y así. ¿Qué es lo que dice el convenio? De que cuando existe deuda de patentes, ¿sí?, la documentación puede retirarse toda menos la cédula de identificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta que no esté al día el pago de las patentes, esa cédula no se podría retirar. Otro caso que puede suceder, por ejemplo, es que yo voy a ir a retirar, hice la consulta en la municipalidad para ver si tenía deuda de patente, me dijeron que no tenía deuda de patente, perfecto, ingresé el trámite de transferencia porque el informe de dominio me salió perfecto, divino. Pedí el informe de infracciones a nivel nacional, me dice que no tiene ninguna infracciones a nivel nacional, me sale perfecto, pero al momento de retirar la documentación, me dicen que tiene infracciones en la municipalidad de Trelew, en el tribunal de falta de Trelew. Y eso yo no lo supe, porque yo no pedí un libre de deuda. Yo solamente fui y pregunté, ¿este auto tiene deuda de patente? Y me dijeron, no, deuda de patente no tiene. Pero tiene 3 infracciones, por ejemplo. En ese caso, si bien el convenio dice que la cédula tiene que ser retenida cuando hay deuda tributaria, las infracciones no corresponderían a lo tributario. Entonces, el titular, el adquirente, se puede negar al pago de esas infracciones y retirar toda la documentación. Pero todo lo que sea deudas quedará con el vehículo. ¿Qué quiere decir? Que no se resuelve por sí sola y una vez que yo hago la negativa de pago, estoy al mismo tiempo estoy reconociendo que ese vehículo tiene infracciones. ¿Sí? Entonces, ya al momento de hacer un descargo, no gozaría con los beneficios de los descuentos. En primera instancia. Y en segunda instancia, esas infracciones que a mí ya me notificó el registro, por más que yo haya podido retirar la documentación, ya estoy notificada. A medida que va pasando el tiempo, va incrementando el valor, obviamente. Entonces, son diferentes posibilidades que nosotros nos podemos encontrar en el momento de retirar el trámite. En este caso, el digesto, al ser nacional, está hablando solamente de todos aquellos trámites o todas las trabas que nosotros nos podemos encontrar por el digesto, por los trámites a nivel nacional. Pero también entiendan de que hay complementaciones a nivel municipal o provincial con respecto al sellado. Y esos son diferentes tipos de convenios, que no los vamos a estudiar uno por uno, sino que vamos a ir viendo los diferentes artículos que a nosotros nos hacen a la hora de hacer un trámite. Una vez que ya estamos aclarados con el tema de la cédula, se retira toda la documentación, archivar en el legajo B el original de la solicitud tipo 08, esto es lo que es el registro, ¿no? El documento con el que se hubiera dado cumplimiento al título 1, capítulo 1, sección 2, artículo 3 y la demás documentación que acompaña. ¿Qué quiere decir? El 08, en el legajo B va a ir 08, DNI, constancia de quiz si se presentó, la verificación física si se presentó, la solicitud tipo 31 si es necesaria, el 13 de infracciones a nivel nacional, toda la documentación, el Z, certificación contable, todo lo que se solicitó en el trámite de transferencia tendrá que ir acompañado, tendrá que archivarse en el legajo B. Remitir el duplicado de la solicitud tipo 08 a la Dirección Nacional en la forma prevista en el título 1, capítulo 3, sección 3. Este duplicado de la solicitud tipo 08 se irá a Dirección Nacional para poder incorporarse en el legajo A.
sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos C y G, si la transferencia se hubiera inscrito mediante la mecánica prevista en el artículo 26, por insistencia recuerden, sin pago de sellado, y el registro no tuviera constancia dentro de los 30 días corridos de la inscripción del efectivo pago del o de los tributos no oblados oportunamente, comunicará ese hecho al organismo recaudador correspondiente, acompañándole además fotocopia del original de la solicitud tipo 08, agregada de legajo, informándole el nombre de las partes, en vez de quien compra, el número de dominio, modelo, marca del automotor y fecha del acto de suscripción. De existir convenio de complementación que se trate de este aspecto, se estará a lo previsto en él. O sea, en este caso, como la provincia de Chubut sí tiene un convenio de complementación, ya el registro no le estaría notificando a rentas en este caso, sino que directamente tiene que la persona ir primero a rentas a resolver para que la transferencia se pueda efectuar. Cuando se peticiona una transferencia de forma simultánea con la baja del automotor, de mediar convenio de complementación, igualmente se pedirá la correspondiente liquidación de deuda, artículo 25 de esta sección. No obstante, la falta de pago de dicha deuda no impedirá la inscripción de la transferencia ni de la baja. Puede ser, ¿por qué es esto? Porque para poder dar un automotor de baja no tiene que tener deuda de ningún tipo, ¿sí? O sea que ahí ya no me puedo negar el pago de infracción, las patentes tienen que estar al día, si tengo infracciones a nivel nacional las tendré que abonar a todas. Esto de dejar que el vehículo quede con esa deuda, llegado el momento de hacer un trámite de baja de automotor, esto perjudica. Sin embargo, como son convenios de complementación que tienen con las diferentes entidades, como por ejemplo municipios, el registro no puede no hacer una baja de automotor si la documentación está bien registralmente hablando, ¿sí? Entonces, al momento del retiro de la documentación, no podrá retirar la documentación por las deudas que tiene. Primero tendrá que dejar todo exterior y recién ahí podrá retirar la documentación. Y esto por ahí perjudica porque cuando hay una baja del automotor, en el 90% de los casos hay una compañía de seguro atrás, ¿sí? Que necesita esa documentación para proceder a hacer el trámite del seguro para poder pagarle al beneficiario. Entonces, esto sí es un impedimento bastante importante. Cuando nosotros tengamos clientes que tienen infracciones, que se negaron al pago de las infracciones o que tengan informe de infracciones a nivel nacional, que son los 13, que tenga infracciones, también se pueden negar al pago de ellas, pero siempre aclarar que esas deudas se van acumulando en el vehículo, ¿sí? Y que en algún momento, con todos los intereses que le correspondan, se tendrán que abonar. Por ahí es más factible que puedan hacer un plan de pago, retiren que se nieguen en su momento para poder retirar la documentación y puedan circular, pero que al mismo tiempo hagan un plan de pago y se abonen esas deudas, porque cuando llega el momento de hacer una baja por algún motivo del automotor, todas esas deudas hay que abonarlas todas juntas. Bueno, cuando se peticiona una transferencia de información, esto ya lo había dicho, casos especiales. De mediar una denuncia de compra y darse los supuestos previstos en el artículo 9, último párrafo, artículo 6 del capítulo 5 de este título, se procederá a formalizar la transferencia en la forma así establecida. Nosotros tenemos un trámite que es denuncia de compra y posesión, que lo hemos charlado muy por encima, en donde hay una persona que quiere hacer una transferencia, este es otro tipo de transferencia especial, digamos, quiere solicitar el trámite de transferencia, pero no tiene la solicitud tipo 08. La perdió, se le extravió, se la comió el perro, se prendió fuego, cualquiera sea el motivo que sea, pero el 08 no está. Pero hay un legítimo interés del adquirente de poder regularizar la situación. Entonces, se creó, se perfeccionó, digamos, porque antes era con solicitud tipo 10, se perfeccionó lo que era la denuncia de compra. Y ahora se llama denuncia de compra y posesión, que se hace de otra manera porque la solicitud 10 quedó derogada. En esos casos, cuando hay una persona que realiza un trámite de denuncia de compra, hay ciertos recaudos que el registro tiene que tener en cuenta.
Si al momento de cotejar toda la documentación con el legajo en la denuncia de compra y posesión, hay una denuncia de venta de una persona que es soltera, por ejemplo, viuda o divorciada, que el bien sea propio, se firmó una denuncia de venta. La persona denunciada es la misma persona que está solicitando la denuncia de compra. En este caso se perfecciona la transferencia. Esto quiere decir que la transferencia se realiza sin tener un 08. Si bien dentro de lo que es la denuncia de compra y posesión tenemos que presentar un 08 con una oferta de compra, ¿qué quiere decir? Que solamente es el adquirente, es el que firma, que este 08 está incompleto, es un contrato abierto, se podría llegar a peticionar cuando la persona denunciada en la denuncia de venta es la misma que la persona que está haciendo la denuncia de compra. Entonces, en estos casos, es lo que habla el artículo 5, último párrafo y 6 del capítulo 5 de este título, que se procederá a formalizar la transferencia en la forma allí establecida. Hay otro tipo de transferencia provisoria en los casos de denuncia de compra y condicional por 24 meses, que es cuando tenemos una persona, un titular registral que hace una denuncia de venta, pero quien realiza la denuncia de compra es una persona distinta, ¿sí? En esos casos se podría considerar a una transferencia provisoria que al cabo de 24 meses, ¿sí? Si no hay ningún titular registral o si no hay ninguna persona que exija derechos, ¿sí? Que demuestre tener derechos sobre ese vehículo, al cabo de 24 meses se puede quedar establecida la transferencia, ¿sí? Se puede llegar a tomar razón de esa transferencia provisoria. Y en los casos que el titular registral, por ejemplo, nunca hizo la denuncia de venta, ¿sí? Esta persona que está haciendo la denuncia de compra y posesión deberá renovar cada 12 meses este trámite por tiempo indeterminado, ¿sí? Hasta que se inicie posterior a los 24 meses por otras vías que son las legales, un juicio por la tenencia, por la titularidad de ese vehículo. Pero ya no pasa por el ámbito registral, sino que ya se va por las vías legales. Artículo 30 está derogado y artículo 31. La solicitud de inscripción de transferencia deberá ser despachada por el registro dentro del plazo de 24 horas, salvo que se trate de una inscripción condicional a la inscripción simultánea de un contrato de transferencia, en cuyo caso será aplicación del artículo 3 de la sección segunda de este capítulo, que es cuando le da hasta 48 horas. ¿Qué quiere decir? Que un trámite de transferencia, desde el momento en que se presente y se paga el arancel, si no tuviera ningún contrato de prenda o ningún otro trámite en conjunto que lo retrase, al cabo de 24 horas yo ya tengo que ver el estado de ese trámite. Puede ser que esté observado o puede ser que esté concluido. Si está concluido, quiere decir que la inscripción ya fue hecha. Y si está observado, tendré que acercarme al registro para ver cuál es el motivo por el cual, y la redundancia, esta transferencia no se pudo efectuar. Se subsana y la transferencia sigue su curso, renovándose esas 24 horas en el cual el trámite tendría que estar concluido, ¿sí? Que esté concluido en 24 horas no siempre quiere decir que yo el trámite lo voy a retirar al otro día. Por ejemplo, y volvemos a los convenios de complementación. En la localidad de Trelew, todos aquellos vehículos que se inscriban en los registros seccionales de Trelew con radicación en Trelew, yo en 24 horas ya voy a saber si la transferencia se realizó o no. Pero después me va a demorar 48 horas más la liquidación municipal, saber si hay patentes adeudadas, si hay infracciones y el certificado de transferencia. Entonces, en Trelew, por ejemplo, un vehículo que yo ingrese de la localidad de Trelew, desde que lo ingreso hasta que lo retira pasan 3 días hábiles, ¿sí? Uno será para la transferencia y 2 días, 48 horas será para la liquidación municipal. Después tenemos otros ejemplos, por ejemplo, como Rawson. Rawson es un registro que en este registro se hacen no solamente los automotores que están radicados en la localidad de Rawson, sino que también lo que es 28 de julio, Dorado, Gaiman. Todas esas localidades tienen como jurisdicción el registro de Rawson porque en esas localidades no existen registros. Entonces,
Por ejemplo, si yo voy de Rawson y presento un trámite que tiene radicación de Rawson, tendré que esperar el convenio de complementación municipal que va a tardar 48 horas más para retirar el trámite. Ahora, por ejemplo, si yo el trámite que estoy presentando en Rawson es un automotor radicado en Gaiman, a las 24 horas ya podré retirar el trámite. ¿Por qué? Porque no hay convenio de complementación municipal. El registro de Rawson, el convenio que tiene es solamente con la municipalidad de Rawson. En cambio, si yo presento un trámite de Gaiman, Dolavon o 28 de julio, no va a tener complementación municipal. Esto quiere decir que tampoco podré resolver la parte municipal del registro. Este registro de Rawson no actúa como ente recaudador ni de Gaiman, ni de 28 de julio, ni de Dolavon. Entonces, la parte municipal la tendré que solucionar posterior a la transferencia, pero a las 24 horas ya podré retirar la documentación. ¿Sí? Por eso es que dice de que el máximo que tiene un registro para poder cumplimentar una transferencia es de 24 horas. ¿Sí? Pero nosotros, en lo que son los trámites de Trelew, de Rawson con radicación Rawson o de Puerto Madryn con radicación Puerto Madryn, le tenemos que sumar la cantidad de horas de la complementación de los convenios municipales. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, las plumas que va a Puerto Madryn o Dolavon que va a Rawson, eso no lo tienen porque no tienen los convenios municipales con otras localidades. Esto quiere decir que al cabo de 24 horas podré retirar mi trámite de transferencia. Y bueno, y acá como les había comentado anteriormente, tiene el artículo 173 y 293 para que ustedes lo lean y ya vayan incorporando esto del Código Penal para que vayan incorporando más conocimientos. Y hasta acá vamos a dejar por hoy, que es la primer clase de transferencia. Bueno, en resumen, entonces, para poder ingresar un trámite de transferencia a un registro, ¿qué es lo que yo tengo que presentar? En forma ordenada, la solicitud tipo 08, título de propiedad, en caso de extravío puedo hacer una declaración jurada o presentar una exposición policial, al igual que la cédula, la verificación física del automotor, si es que así lo necesita, el 13, que es el de infracciones a nivel nacional, si yo no lo tengo, el mismo registro al momento de ingresar el trámite lo va a peticionar. La solicitud tipo 59, que vamos a presentar como mero presentante. Acreditar la identidad y el domicilio de la guarda habitual del comprador. Esto es con el documento nacional de identidad, y si quiere una guarda habitual, tendrá que presentar la documentación de guarda, que era el título de propiedad o el informe de la propiedad de inmueble. Acreditar el origen de los fondos cuando el monto sea superior a 2.237.000. Esto en el digesto está en otra sección. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que transferir un vehículo que supere los 2.237.000 pesos, o nuestro cliente en el último año calendario hizo más de una transferencia, por ejemplo, se compró un auto 0 kilómetros y a los 2 meses transfirió un vehículo, y la sumatoria de esos dos vehículos superan los 2.237.000 pesos, porque se toma el último año calendario, deberá presentar una certificación contable. Esta certificación contable lo hace el contador público y el fin que tiene es justificar la procedencia de los fondos para tener tantas transacciones para poder superar ese monto. ¿Sí? Hay una última disposición que salió hace menos de 10 días en donde dice de que si yo este vehículo que compré lo hice con prenda, ya el valor de esa prenda se me descuenta. Si este vehículo que yo compré viene con plata de otro vehículo que vendí, ya con este boleto de compra-venta a mí se me descuenta dinero. Entonces puede ser de que en la sumatoria supero los 2.237.000, pero al descontarle el contrato de prenda, denuncia de venta, ya me quede en menos valor y en ese caso no presentaría la certificación contable. Pero esto hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos una transacción
que supere ese monto, o la sumatoria de transacciones en el último año calendario supere ese monto. El certificado de transferencia, si el valor del vehículo, ya sea evaluación fiscal o valor declarado, supere los 800.000 pesos, sea de 800 o más, y la constancia de quit o quit si fuera una persona física o una persona jurídica. Esa es la documentación que yo voy a necesitar en una transferencia común, ¿sí? Para poder iniciar el trámite en el registro. En la próxima clase vamos a ir desarrollando un poco más los otros tipos de transferencia que muchos los hemos nombrado en esta clase, ¿sí? Las transferencias por sucesión, por enajenación, transferencia con periodo de legajo, con envío, transferencias simultáneas. Son varias las transferencias que, si bien la documentación que yo recién les acabo de enumerar es en todos los tipos de transferencia, es igual, ¿sí? Tenemos que ver cada una de esas transferencias para ver cuál es la documentación que a cada una de ellas hay que sumar. Por ejemplo, si tenemos una transferencia por sucesión, se le sumará un oficio judicial y el 08 carácter minuta. Si tenemos una transferencia simultánea, en vez de ser la presentación de un 08, será la presentación de 208. ¿Sí? Si tenemos una transferencia con condicionamiento de prenda, tendré que poner el 02, tener que sumarlo, el 02 de la condición, y el 03 con contrato y constancia de quit de la prueba. Cada una de las transferencias especiales, entre comillas, tiene documentación que se le va a agregar a esta documentación base. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá los voy a dejar, así no los mareo tanto, y vamos a dejar de compartir. Y en la próxima clase seguiremos con el resto de transferencias, ¿sí? Igual habíamos dicho que el parcial era el sábado 14. Nos queda la clase de mañana, ¿sí? Para poder ver un poco más de transferencia, y hasta donde lleguemos mañana es lo que va a ingresar en el parcial. ¿Por qué? Porque el día 13, nosotros siempre un día antes del parcial tenemos que tener una clase de consulta. En esta clase de consulta, yo lo que hago es hacer una clase con todos los temas vistos en forma de resumen, ¿sí? Para que ustedes con ese resumen puedan estudiarlo para el día 14, que es la fecha del parcial. Así que bueno, sin más, me voy despidiendo y mañana seguimos entonces con los trámites de transferencia. Los saludo y que tengan buenas noches.